en la cual vinculaban ni más ni menos que la teoría darwiniana y la poesía romántica inglesa. Bueno, sus curiosidades son múltiples y yo creo que nos va a dar una perspectiva sobre la música posiblemente pues controvertida, posiblemente pues no tendrá casi nada que ver con lo que yo voy a decir también desde la filosofía sobre la música, aunque habrá ya puntos de intersección, y es la primera vez que asiste a nuestro coloquio. Ella es una de las almas del Congreso Internacional de Ontología, es la secretaria ejecutiva del Congreso de Ontología, que es una de las organizaciones que posibilita este coloquio y que hacemos este año. El Congreso de Ontología se hace bajo el patrocinio de la UNESCO cada 2 años en ciudades diferentes. Este año va a ser en San Sebastián y en San Juan de Luz. La última vez fue San Sebastián y Venecia. Y va a haber mucha música, porque entre otras cosas, tanto José María Sánchez Verdú como Tomás, como Isabel, ya va a hacer un concierto homenaje a Gabel en San Juan de Luz, ¿no? Porque es el año a Gabel, este año. Se ha dado esa casualidad. Y vamos, somos un poco un equipo entre musical y filosófico. Y agradezco mucho a Bárbara que esté aquí con nosotros. Ella se tiene que ir porque pasado mañana tiene un coloquio en la República Dominicana. Un máster. Bueno, un máster. Un máster en la República Dominicana. O sea que ha hecho una visita a ronda casi de y vuelta. Bueno, te dejo la palabra. Pues muchas gracias. Gracias a la maestranza, a todo el equipo que trabaja aquí, a la dirección, organizadores técnicos, por la acogida, por el trabajo impecable, por el espacio. Estoy súper contenta de estar aquí. Gracias al resto de compañeros del Congreso Internacional de Ontología por contar conmigo. Me pidieron que hiciera una ponencia basada en una perspectiva evolucionista de la música. Espero que estáis viendo, ¿verdad? Sí. Siempre me ha parecido que hago cosas que no encajan del todo en programas como este, pero he intentado adaptarlo para que tenga algún tipo de sentido. Y creo que os va a gustar. Yo me he basado en uno de los parágrafos del programa, el tercero, que dice: prácticamente todos los músicos pueden pensar musicalmente y escribir música sin recurrir a la comprobación empírica de lo así pensado o escrito. Si se puede recurrir o no a lo empírico, tendremos después un debate. Pero yo quiero hacer un viaje en el tiempo, mucho más atrás de lo que hablaba el compañero Tomás Marco, un viaje de milenios para preguntarnos por qué podemos hacer música en silencio o en no silencio. ¿Por qué hay música después de todo? Incluso más allá de estas, lo que me han parecido extravagancias o llamadas de atención con los silencios, que es parte del arte, si echamos la vista atrás, mucho tiempo atrás, ¿por qué hay después de todo música? ¿Por qué se dice en este programa prácticamente todos los músicos pueden pensar musicalmente? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en esto me he basado. He escrito unas notas que quiero compartir hoy con vosotros y después lo podemos discutir. Bien, en el título de estas jornadas resuena una inquietud, más allá del silencio. Hay una pregunta, si os habéis fijado. Noche oscura del sentido. Lo tenéis en el programa. No se trata solo de una metáfora retórica, a mi forma de ver, sino de una pregunta que adquiere una relevancia particular en el contexto actual. Hoy en día estamos rodeados de tecnologías que pueden generar contenido de forma automática, sistematizada, sin intervención humana directa, como todos sabemos. Estas tecnologías producen textos, imágenes, melodías e incluso discursos completos, lo he podido comprobar, con sentido, con mucho sentido, con un orden impecable. Y lo hacen sin haber vivido ninguna experiencia y sin contar con lo que normalmente entendemos por subjetividad, que somos nosotros, ¿sí? Son capaces de imitar ciertas formas expresivas, como decíamos, las lingüísticas, las musicales, incluso visuales. Pero esta imitación, que de momento es una imitación, ¿sí? De momento, tiempo al tiempo. De momento es una imitación. Esta imitación se hace sin necesidad de haber participado en los contextos que tradicionalmente dan sentido a estas producciones.
son simplemente máquinas, algoritmos, ¿sí? Esto plantea interrogantes importantes, esto lo hemos discutido numerosas veces. Interrogantes sobre qué tipo de sentido puede surgir, ¿sí? ¿Qué tipo de sentido es ese? Cuando el acto de producción está desconectado de la experiencia. Simplemente surgen contenidos, ¿sí? Es algo que nosotros no hacemos. Nosotros producimos contenido ligado a una experiencia, a una intención, ¿sí? Bien, en este proceso de producción sistemática y automática de contenido, la noción de autoría o de intencionalidad, como decíamos, se vuelve muy ambigua. Lo que se produce puede parecer expresivo, sí, para muchos lo es, pero yo digo, puede parecer expresivo, pero no creo que lo sea de momento, porque no está vinculado a ninguna experiencia vivida, ni a ningún cuerpo físico. ¿Sí? Que es lo que le da sentido, el hecho de querer comunicar, ¿sí? Y por eso resulta difícil saber de qué tipo de experiencia estamos hablando. ¿Tiene todavía sentido hablar de sentido cuando lo producido puede prescindir por completo del cuerpo, de la conciencia y de contexto? Por eso preguntaba yo, noche oscura del sentido, ¿qué quiere decir esto? ¿Tiene todavía sentido hablar de sentido, entonces, cuando estamos ante esta proliferación de productos maquinales no ligados a una experiencia? Y también quiero preguntar, ¿qué entendemos por significado? Si incluso lo sensible, no en el sentido estricto, puede ser una melodía, un timbre o una voz. ¿Qué entendemos por significado si esta producción sensible puede ser reproducida por sistemas que no perciben, no interpretan y no experimentan nada? Sí, a lo mejor el problema es que tenemos que redefinir qué significa sentido y qué significa significado. Igual tenemos que cambiar la definición de estos términos, dados los tiempos. Bien, en este contexto, como vemos, la pregunta por el sentido ya no puede formularse del mismo modo que en marcos anteriores. En estos marcos se asumía que todo contenido significativo procedía de una experiencia subjetiva y de una intención expresiva. Pero esto ya no ocurre. No basta con preguntarse qué significa algo, es necesario considerar quién interpreta, en este caso yo o cualquiera de vosotros, quién lo interpreta, cómo lo hace y desde qué forma de vida. Una máquina, de momento, no es una forma de vida, aunque tiempo al tiempo siempre se puede reconsiderar y redefinir todo. De momento, no. Y aquí es donde adquiere importancia la tesis que defiende Víctor Gómez Pin, aquí presente, en su obra El ser que cuenta, la cual recomiendo encarecidamente. Esto no es una colaboración pagada para nada, ¿eh? Os lo recomiendo de verdad. Según él, lo que nos caracteriza como humanos no es solo la capacidad de conocer o manejar información, sino la capacidad de dar cuenta de lo que vivimos. ¿Sí? Es decir, de justificar lo que hacemos, de narrar lo que nos ocurre. En otras palabras, el conocimiento por sí solo no basta. Necesitamos una forma de organizar lo que percibimos y de darle continuidad, ¿sí? Esta idea puede ser discutida, especialmente si queremos evitar caer en lo que yo creo que es, después lo veremos, después lo discutiremos, si queremos evitar caer en una visión idealizada de lo que significa ser humano, que yo lo pongo a día de hoy un poco en duda, después, como digo, lo discutiremos. Pero incluso con matices, Víctor señala algo importante. El sentido no es algo que simplemente esté ahí, sino algo que construimos a través de prácticas como el relato, la interpretación o el análisis, entre otras. De momento se me ocurren estas tres. ¿Sí? Bien, pues en este marco la música resulta especialmente interesante, porque a diferencia del lenguaje, ya sé que es otra forma del lenguaje, pero el lenguaje pues léxico, gramatical, ¿sí? A diferencia de nuestro lenguaje hablado, en principio no sirve para explicar ideas en sentido estricto, ni para transmitir significados de forma literal. Tampoco representa objetos o hechos de manera directa, como se me ocurre podrían hacerlo las palabras o las imágenes. Y sin embargo,
tiene la capacidad de producir sentido. ¿Cómo lo hace? Pues, por ejemplo, captando nuestra atención, afectando nuestro estado emocional, afectando nuestro estado corporal. La música no necesita decir nada para que algo ocurra en quien la escucha. Algo ocurre en nosotros, ¿sí? Basta con su forma, con su estructura temporal, para que nos influya. Bien, hoy no voy a proponer una defensa de la música como lo más humano, ni la presentaré como refugio espiritual o reserva simbólica ante la oscuridad del sentido, ante lo artificial, ante lo automático. Mi propuesta aquí es bastante más sobria. Me gustaría examinar con vosotros la música como una práctica que ha persistido en el tiempo y en diversas culturas, una práctica que moviliza con notable eficacia capacidades cognitivas, afectivas y sociales. Y este es el viaje en el tiempo que os decía que quería hacer con todos vosotros hace unos minutos. Y me gustaría explorar la posibilidad de que esa eficacia no sea meramente cultural, sino que esté en parte enraizada en una historia evolutiva compartida. Una historia en la que ciertas disposiciones humanas, como pueden ser, ahora se me ocurren, disposiciones atencionales, disposiciones emocionales o disposiciones relacionales, puede haber múltiples, ¿sí? Estas disposiciones, una historia en la que estas disposiciones fueron modeladas por su utilidad y reaparecen hoy transformadas en el ámbito musical. Esta historia evolutiva, sin embargo, no debe entenderse como un relato teleológico, un relato con un fin, ¿vale? No quiero que se entienda como un camino en el que la música ocuparía un lugar culminante en la historia del espíritu humano, ¿vale? No, lo que quiero es plantear una hipótesis más humilde, una hipótesis de continuidad, que es que exista la posibilidad de que ciertas formas de sensibilidad, como la estética y en particular la musical, aunque dentro de la forma estética podemos incluir a la música, pero yo las voy a separar, la posibilidad de que estas formas de sensibilidad no surgieran de forma abrupta, de repente, ni como un lujo cultural posterior, sino quiero plantear la posibilidad de que surgieran como prolongaciones y reorganizaciones de funciones previamente adaptativas. Funciones como la regulación emocional, la percepción de patrones temporales o la sincronización con los otros, ¿sí? Que en determinados contextos evolucionaron hacia formas musicales reconocibles hoy día. Pues empecemos este viaje. En The Descent of Man, publicado en 1871, Charles Darwin ya dedicaba varios pasajes a una cuestión que podría parecer secundaria en el contexto general de su obra, y esta cuestión, pues obviamente, es la música. Y sin embargo, yo he visto que no la trata como una curiosidad, en absoluto. La presenta como un fenómeno profundamente humano, extendido en diversas culturas y dotado de una intensidad emocional que no parece fácil de explicar desde la lógica adaptativa habitual, bajo la lógica de sus investigaciones. La música, escribe Darwin, no parece tener una utilidad inmediata para la supervivencia. Es todo lo contrario, es casi una llamada de atención, ¿sí? Es una extravagancia en la naturaleza. Y, sin embargo, produce efectos profundos, persistentes, incluso universales. Y aquí está la clave. ¿Por qué esa universalización si no nos sirve para sobrevivir? ¿Sí? ¿Cómo entender esa combinación, entonces, de inutilidad práctica y eficacia afectiva? Bien, su hipótesis es bien conocida. La música pudo haber surgido como una forma de cortejo favorecida por la selección sexual, no la selección natural, la selección sexual. Sí, quizá después podemos discutir un poquito más al detalle, ahora no tenemos tiempo. Es decir, no como un rasgo directamente vinculado a la supervivencia individual de cada uno, sino como una señal, y esto es fundamental, una señal que comunicaba
calidad biológica a posibles parejas. Por ejemplo, emitir sonidos organizados, mantener un ritmo, modular la voz, controlar la respiración, requiere una coordinación entre cuerpo y mente que no todos poseen. Lo que quiero decir con todo esto es que los músicos ligan mejor. No del todo, pero por ahí van los tiros. Y ese es el núcleo de esta ponencia. En este sentido, la música habría funcionado como una manifestación indirecta de control motor, de resistencia, de memoria, de sensibilidad, es decir, cualidades valiosas, aunque no directamente útiles, pero sí valiosas. Entonces, bien, después entraremos en más detalle. Darwin no presenta esta hipótesis como una conclusión cerrada, sino como una conjetura razonable ante un fenómeno que no encajaba bien en los marcos explicativos clásicos de su época. Y la idea en su momento, por supuesto, fue recibida con escepticismo, en parte porque muchos pensadores del siglo XIX no estaban dispuestos a vincular una experiencia tan espiritual como la música con mecanismos evolutivos de selección sexual. Era rebajarle el valor demasiado, ¿no? Sin embargo, esta conjetura ha vuelto a ganar relevancia en el contexto actual de la psicología evolutiva contemporánea, que está estudiando actualmente, busca explicar rasgos culturales humanos complejos, como la música, a partir de presiones selectivas ancestrales. Es decir, echamos la vista atrás a los grandes maestros de nuestra historia, ¿no? Entonces, se retoman las ideas de Darwin porque parece ser que todo encaja bajo este marco explicativo actualmente. Bien, pues os he traído el ejemplo de 3 autores que vienen trabajando estas ideas. Un autor que ha retomado y desarrollado esta línea es Geoffrey Miller, quien ha planteado que la música funciona como una suerte de, como un tipo de ornamento mental, como un adorno, ¿sí?, que tenemos ahí instaurado en nuestras capacidades cognitivas, ¿sí? Así como ciertos animales, dice Miller, así como ciertos animales desarrollan plumajes llamativos o conductas rituales de exhibición, los seres humanos habríamos desarrollado formas artísticas como la música, como medios de mostrar ¿qué? Inteligencia, habilidad, creatividad, capacidad de innovación. De hecho, algunas especies de aves también emplean señales acústicas muy complejas con fines reproductivos o territoriales. Lo podemos ver en cualquier documental, ¿verdad? Y desde esta perspectiva, la producción y el disfrute de la música no serían simples distracciones, sino formas socialmente reconocibles de manifestar rasgos cognitivos valiosos. Con la música estamos demostrando que somos personas hábiles, ¿sí? Quien es capaz de tocar bien un instrumento, mantener una melodía compleja o improvisar con coherencia, múltiples ejemplos que me dejo en el tintero, pero quien muestra estas capacidades estaría revelando habilidades generales que pueden tener valor en muchos contextos, en otros planos de la vida social, ¿sí? Esto no significa, esto lo quiero dejar bien claro, esto no significa que la música no pueda experimentarse como fuente de placer o de entretenimiento. Esto es otra cosa. Tampoco implica reducir su riqueza expresiva a una función de apareamiento. No. Lo que quiero exponer es otra cosa. Lo que quiero exponer es, quiero que entendamos su origen evolutivo, el de la música, como vinculado a ciertos mecanismos selectivos, lo cual no agota su significado actual, insisto, pero ayuda a explicar por qué esta práctica ha sido tan persistente, la práctica musical, por qué todavía seguimos haciendo música, por qué ha sido tan persistente y eficaz a lo largo del tiempo. Bien, hay múltiples estudios sobre esto con enfoques diferentes. Por ejemplo, Steven Mithen propone que música y lenguaje no tienen una relación jerárquica ni cronológica, sino que comparten un origen común en un sistema comunicativo anterior que habría servido
para comunicar emociones e intenciones antes del desarrollo de un lenguaje, como decíamos, con sintaxis y vocabulario definidos. Según este autor, debemos pensar la música no como un lenguaje fallido, sino como una inteligencia expresiva autónoma, ¿sí? Que no necesita representar algo externo para tener sentido. Su eficacia no radica en decir, sino en hacer sentir. Su eficacia, en este caso, evolutiva, ¿sí? En hacer sentir, en producir efectos perceptivos y afectivos mediante el ordenamiento temporal del sonido, por ejemplo, ¿sí? Bien, no todos los autores están de acuerdo en que la música haya evolucionado para cumplir una función específica. El psicólogo cognitivo Steven Pinker, por ejemplo, ha propuesto que la música podría ser simplemente, y esta tesis es originalísima, me encanta, él ha propuesto que la música podría ser simplemente un efecto colateral. Y ahora veréis por qué tiene sentido. Puede ser un efecto colateral de otras capacidades que sí tienen un valor adaptativo, como el lenguaje, por ejemplo. En una expresión que Pinker, que creo que es una expresión muy provocadora, él lo llamó pastel de queso auditivo. Un pastel de queso, pero auditivo, ¿sí? ¿Por qué dice esto? Porque según Pinker, y no os pongo esta imagen tan grande porque sí, lo que quiero provocar en vosotros es un efecto. Cuando vemos este pastel de queso así tan grande, con excepciones, claro, porque me diréis, bueno, es que a mí no me gusta la tarta de queso, pero igual te gusta la de chocolate o el pastel de zanahoria, que me encanta. Te puedo poner cualquier fotografía que quieras, pero por hacer honor al ejemplo de Pinker, cuando vemos esta imagen tan realista de una tarta de queso, o si os presento aquí una tarta de queso, ¿qué produce esa visión en vosotros? Hay algo físico, ¿no? Sí, sí. Por eso Pinker dice que la música es un pastel de queso auditivo. ¿Por qué? Dice que la música es algo que activa con fuerza ciertos mecanismos del cerebro, pero que no evolucionó por sí misma, ni con un propósito claro para la supervivencia o la reproducción. Sí, en este caso, el pastel de queso nos gusta porque estimula intensamente el sistema de recompensa del cerebro que evolucionó para hacernos buscar alimentos grasos y calóricos. Estamos hechos para eso, para que nos gusten este tipo de alimentos, porque tienen grasa, porque la necesitamos, ¿sí? Y la música, según Pinker, nos gusta porque activa intensamente capacidades como la percepción del habla, la memoria auditiva o el reconocimiento de patrones que evolucionaron con otros fines, pero que están ahí, ¿sí? Dicho de otra forma, la música no evolucionó porque fuera útil directamente, sino porque estimula capacidades que sí lo son, ¿vale? Entonces, pues a pesar de las críticas que ha recibido esta idea, lo interesante es que incluso esta posición reconoce un origen biológico para la música, ¿sí? Una historia bioevolutiva. No la considera un invento cultural al azar, sino una consecuencia secundaria de habilidades que sí fueron moldeadas por la evolución. Por lo tanto, más allá de las diferencias entre las diferentes posturas de estos autores, existe cierto consenso en que la música tiene al menos un punto de partida bioevolutivo, incluso si se discrepa sobre su función original. Pero el punto de partida sí es bioevolutivo. Y esto es fantástico, esto es súper estimulante para mí. Todo apunta entonces a que la música se apoya en capacidades cognitivas y afectivas compartidas, ¿sí? Moldeadas por la evolución biológica y posteriormente, eso sí, transformadas y complejizadas por las culturas humanas. Dicho de otra forma, la música puede entenderse como una forma de continuidad entre lo natural y lo cultural, o entre lo biológico y lo simbólico. Ahora bien,
Ahora viene el pero. Y esto, os decía antes, quiero dejarlo muy claro. Pensar la música en términos funcionales no implica, insisto en ello, no implica reducirla a una simple herramienta adaptativa. ¿Vale? Muy al contrario. Abre la puerta a explorar también su dimensión estética. Es decir, la capacidad para generar placer o emoción en todo aquel que la escucha. ¿Por qué nos gusta la música? ¿Por qué hay música después de todo? ¿Por qué ciertas estructuras musicales nos conmueven? ¿Por qué ciertas estructuras musicales nos parecen bien hechas, bien logradas? ¿Por qué Beethoven es apreciado en Ronda y también en Japón? Como veníamos diciendo, muchas de las habilidades que la música activa, la atención al detalle, percepción de patrones, reacción emocional, no pudieron ser solo útiles en un sentido práctico, sino que también habrían servido como indicadores indirectos de habilidades cognitivas valiosas, como decíamos, en quienes las tenían, estas habilidades, ¿sí? Y es aquí donde se sitúa la propuesta del filósofo Denis Datton, cuyo libro os recomiendo encarecidamente. Denis Datton defendió que la experiencia estética, retomando las ideas de Darwin y de Steven Mithen que hemos visto antes, la experiencia estética no es, perdón, de Geoffrey Miller, no de Steven Mithen. La experiencia estética no es un fenómeno arbitrario ni exclusivamente cultural, sino que tiene raíces evolutivas. Datton lo que hace es una reconstrucción darwiniana del gusto artístico, ¿sí?, retomando y ampliando la hipótesis de que la selección sexual pudo haber desempeñado un papel clave en el origen de la sensibilidad estética. Según esta idea, disfrutar de ciertas formas o ejecuciones complejas habría sido, en sus comienzos, una manera de detectar capacidades cognitivas o físicas relevantes para la supervivencia, la cooperación o la elección de pareja. Formas también como la de esta hacha de mano, es decir, todo lo amplía no solo a la música, no solo a la percepción pictórica, sino también a las formas. Dice que, mira, justo, habla de lámparas de araña, habla de colgantes que dice, todas alguna vez, en algún momento, hemos llevado esta forma en forma de adorno en algún colgante, lo que llamamos lágrima. Las lámparas de araña tienen esta forma de lágrima, es decir, lo que él quiere transmitir con esto es que hay algunas formas que nos resultan bellas porque en su pasado eran útiles, eran muy útiles. Y sobre todo porque en su pasado hacer este tipo de herramientas que indicaba que la persona que las hacía era una persona habilidosa. Entonces, juntarse con esa persona era muy práctico, porque era una persona hábil. Luego, la evolución ha querido que nuestra percepción de la belleza esté determinada por la utilidad también. Sí. Bien, pero esto es secundario. Era simplemente un apunte para que veáis hasta dónde llegan los tiros de este filósofo. Desde esta perspectiva, lo que valoramos en una obra de arte, y especialmente en la música, no es solo el resultado final, es decir, la pieza, un tema. No es solo eso, sino la percepción de que detrás hay una mente hábil también. Después lo veréis con mayor claridad. Es decir, alguien que ha ejecutado una pieza musical muy compleja, por ejemplo, ¿sí?, no valoramos solamente la pieza, valoramos que detrás haya ese trabajo también, ¿verdad? El placer estético, en este sentido, sería una respuesta modelada por la evolución para identificar señales de inteligencia, de esfuerzo y competencia. Bien, bueno, no es necesario aceptar la teoría de Datton para reconocer algo fundamental. La experiencia estética, y en particular la musical, no se limita a provocar una respuesta emocional.
Involucra procesos de atención sostenida, anticipación, evaluación y memoria. Requiere sensibilidad para percibir relaciones formales, captar variaciones significativas y responder a lo inesperado dentro de un marco reconocible. Y eso que yo no me dedico a la música. Los que sabéis música, se os ocurrirán cosas, ejemplos, incluso formas de matizar lo que digo. Todas estas son operaciones cognitivas complejas que se ponen en juego, aunque no seamos del todo conscientes de que las estamos usando, estas capacidades, cuando escuchamos música o cuando hacemos música, ¿sí? Por eso el gusto musical está moldeado por presiones evolutivas que han influido en cómo percibimos qué nos atrae y qué nos conmueve. No se trata de, no quiero decir que haya un determinismo detrás de todo esto, ¿vale? Ni tampoco quiero afirmar que hay una estética universal, pero sí quiero reconocer que hay ciertos límites compartidos, ciertas predisposiciones comunes que hacen posible la experiencia estética y la diferencian del mero ruido o de un estímulo que nos es indiferente. Bien, esta hipótesis creo que cobra fuerza si la llevamos a un terreno comparativo. Pensemos, por ejemplo, en ciertas aves cantoras, como el ruiseñor o el sinsonte, que emiten estructuras sonoras complejas con variaciones melódicas, repeticiones rítmicas e incluso imitaciones de otros sonidos. Estos cantos, por supuesto, no son aleatorios. Cumplen una función reproductiva o, en muchos casos, territorial también. Y se producen, seguro que lo hemos podido comprobar, con una sofisticación que en algunos casos, algunas especies, hemos podido ver que improvisan o desarrollan repertorios individuales. Así que la pregunta que se impone es incómoda. ¿Cuál es la diferencia entre esa conducta animal, la del canto, y una práctica artística humana? Decir que la diferencia es una cuestión de complejidad me parece una obviedad, que sobre todo no aporta nada al debate. Porque, por supuesto, que una pieza musical elaborada por un ser humano es mucho más compleja que el canto de un ave. Decir que las aves cantan por instinto me parece también una obviedad. Que están programadas para ello, entre comillas, decir que las aves están programadas para hacer ese canto, para proteger su territorio o para aparearse, me parece también otra obviedad. Porque ¿acaso el ser humano, podríamos decir como contrapunto, acaso el ser humano no es un animal que también ha sido programado por miles de años de evolución y de selección natural? Solo que no entendemos programación del mismo modo, ¿sí? La diferencia tiene que ser otra. Tal vez la diferencia no radique en el objeto final, en la pieza final musical, en la pieza musical. Tal vez no radique en eso, sino en cómo interpretamos su origen. En el caso humano, valoramos no solo el resultado, sino la agencia que lo ha producido, la persona detrás de esa pieza, ¿sí? La dificultad superada, la intencionalidad, ¿sí? Aquello que llamamos virtuosismo, ¿sí? Remite mucho menos al qué que al cómo, es decir, a la impresión de que algo ha sido logrado con pericia, con originalidad, con esfuerzo, con creatividad. Se me pueden ocurrir 1000 ejemplos, ¿sí? Por eso también genera reticencias, creo, para muchos, el arte creado por inteligencia artificial. No porque carezca de orden o interés visual o musical, sino porque sabemos que no hay esfuerzo, ¿sí? No hay riesgo, no hay subjetividad implicados en ese proceso, ¿sí? Cuando el típico experimento de una obra de arte creada por Van Gogh y una obra de arte creada por una máquina, podemos decir que la obra de arte creada por una máquina, si no sabemos que ha sido creada por una máquina, decimos pues, que es bellísima. Pero ¿qué ocurre cuando nos dicen que ha sido creada por ordenador?
algo ocurre en nosotros, ¿verdad? Se pierde algo ahí. Si te dicen que es de Van Gogh, entonces, ¿por qué? Por su historia, porque era un pintor hábil, porque tiene técnica, ¿sí? Entonces, cuando no podemos atribuir a una obra un proceso deliberado o una dificultad enfrentada, nuestra respuesta estética tiende a debilitarse, ¿sí? Por lo tanto, si aceptamos que el placer estético pudo surgir, al menos en parte, como resultado de la selección natural, es decir, como una forma de orientar nuestra atención hacia ciertos rasgos deseables, ¿sí? Si aceptamos esto, entonces podemos entender la belleza como un mecanismo evolutivo eficaz. La belleza no es un misterio que no pueda explicarse. La belleza puede explicarse en estos términos también, ¿sí? Dicho de otra forma, sentir atracción por lo que está bien hecho en una pieza musical, por ejemplo, por lo que exige habilidad o cuidado, nos habría sido útil, ¿sí? Nos habría ayudado a identificar a quienes poseían esas capacidades que son relevantes, por supuesto, para la vida en grupo, como puede ser la buena coordinación, la inteligencia, la atención al detalle, decíamos muchas de ellas. Resistencia al esfuerzo, se me ocurre también. En este sentido, la belleza funcionaría, según dice el filósofo Denis Dutton, la belleza funcionaría como una forma de acción a distancia. No actúa sobre el cuerpo directamente, como el pastel de queso, pero sí nos dirige hacia aquello que evolutivamente ha sido ventajoso desear. Sí. Entonces, pensar así la estética no significa reducirla a una simple función biológica, por supuesto. Significa reconocer que la sensibilidad artística no es un misterio absoluto ni una ruptura inexplicable con respecto al resto de nuestra historia natural. No es un misterio, digan lo que digan los filósofos del arte. Ahora bien, esta lectura pues, no agota la complejidad del arte, ni mucho menos, pero permite inscribirlo en una continuidad que va, en este viaje evolutivo que hemos hecho, en una continuidad que va desde lo evolutivo hasta lo cultural, sin necesidad de recurrir a explicaciones esencialistas o trascendentes. Bueno, si llegados a este punto seguimos convencidos de que la sensibilidad musical tiene una base evolutiva, entonces debemos asumir una consecuencia importante. Esa base no desaparece con la cultura, sino que se transforma a través de ella. La cultura no elimina lo natural, sino que lo reorganiza, lo redirige, lo expresa bajo nuevas formas, mucho más complejas, como hemos podido comprobar a lo largo de los siglos. Y en este sentido, la música puede entenderse como un fenómeno genuinamente biocultural, es decir, como resultado de la interacción continua entre disposiciones heredadas, corporales y configuraciones históricas, ¿sí? Esto implica que muchas de nuestras respuestas musicales, como el placer ante ciertos ritmos, la atracción por determinadas estructuras armónicas, la reacción corporal hacia un tempo determinado, digan lo que digan los músicos de jazz, como mi padre, también hay una cierta estructura a la que nos gusta oír, pese a las disonancias, ¿sí? Todo esto, todas estas disposiciones, todas estas tendencias no son puramente aprendidas ni completamente arbitrarias. Sí es cierto que están moduladas por la educación, por el contexto social, por la exposición a ciertos géneros o estilos musicales, sí, claro, todo puede estar modulado, pero todo ello descansa sobre disposiciones compartidas que han sido configuradas filogenéticamente, nuestra base heredada. Sí. Esas disposiciones no dictan, por supuesto, no nos dicen qué formas musicales serán creadas o valoradas, pero sí establecen ciertas condiciones de posibilidad, como por ejemplo una inclinación hacia el ritmo regular, una sensibilidad a la repetición y a la variación o una capacidad para anticipar estructuras. Es decir, hay una base común a todos nosotros que tendemos a que nos
gusten cosas en el fondo muy parecidas, ¿sí? Por ejemplo, la presencia de repetición rítmica y variación melódica es una constante en muchas tradiciones musicales del mundo, incluso en culturas que no han tenido contacto entre sí. Y, sin embargo, comparten eso. No porque exista un código musical universal, sino porque ciertos tipos de patrones estructurales activan recursos cognitivos compartidos. Hablar de universalidad en música, por lo tanto, no significa afirmar que todas las culturas producen o valoran la misma música. Lo que compartimos no son los contenidos, sino las capacidades cognitivas que permiten que la música funcione. ¿Sí? En cada cultura, en cada época, lo sabemos, la música se reviste de diferentes estilos, pero sigue operando sobre una sensibilidad que ha sido moldeada a lo largo de milenios. Las prácticas musicales actuales, entonces, podríamos decir que son herederas de una sensibilidad que comenzó en la interacción con el entorno físico, que se refinó en contextos de cooperación social y que se sofisticó muchísimo, por cierto, en diálogo con formas simbólicas, normas estéticas, tecnologías de reproducción hoy día. ¿Sí? Bien, llegados a este punto podemos retomar la pregunta que da título a estas jornadas. Entonces, noche oscura del sentido. Esta es una imagen, un concepto potente que sugiere, al menos para mí, sugiere pérdida de orientación, agotamiento de las formas tradicionales de significación. Pero quizás, pregunto yo, quizás el problema no sea tanto la desaparición del sentido o la oscuridad del sentido, no sea quizás tanto eso como el desplazamiento de sus condiciones de posibilidad. Porque en un mundo, como decíamos, donde proliferan formas de producción automática, todos los conocemos, como textos producidos por ordenador o música, aquí se vuelve más difícil distinguir entre lo que tiene sentido porque fue vivido y lo que simplemente imita la forma del sentido sin experiencia alguna detrás, como decíamos. Y esta situación nos obliga a repensar con más cuidado qué entendemos por dar sentido, porque preguntamos, ¿es una cuestión de contenido? ¿Es una cuestión de contexto? ¿Es una cuestión de intencionalidad, de la intención que tenga cada uno de generar ese sentido? ¿Depende de la agencia? ¿Depende del cuerpo? La música ofrece una forma particularmente reveladora de abordar estas preguntas, a mi modo de ver. Aunque no transmite significados en el sentido habitual, permite generar formas de comprensión no discursiva y su capacidad para hacerlo no es nueva. Escuchar música, entonces, es también ponerse a hombros de gigantes, no de compositores célebres, sino de aquellos ancestros animales y humanos que, mucho antes de que existiera el lenguaje o la cultura escrita, comenzaron a ordenar el tiempo, a coordinarse entre sí, a generar patrones de sonido, a regular la emoción a través de este sonido. Son ellos, estos gigantes, quienes nos legaron, sin saberlo, los patrones, las disposiciones, las capacidades que hoy seguimos activando cuando entramos de verdad al espacio de la música. Bien, a modo de resumen, a lo largo de esta exposición he propuesto una forma de pensar la música no como algo accesorio ni como un privilegio cultural tardío, sino como una práctica profundamente enraizada en nuestra historia evolutiva. Una práctica que activa disposiciones cognitivas, emocionales y sociales que no fueron diseñadas en origen para el arte, pero que la música ha sabido recoger, afinar y reorganizar. Disposiciones que han sido moldeadas por entornos físicos y sociales durante millones de años y que las culturas humanas han transformado en formas simbólicas y a veces ritualizadas también. Lejos de oponer la naturaleza y la cultura, esta perspectiva creo que permite entender la música como un fenómeno biocultural cuya eficacia radica justamente en esa doble faceta,
en ser biológico y en ser cultural, no solamente una de ellas. Esto no significa que toda la experiencia musical se pueda reducir a mecanismos biológicos, por supuesto, pero sí sugiere que nuestra manera de escuchar, de emocionarnos o valorar e incluso ignorar una obra, todo esto está moldeado por estructuras que no son estrictamente individuales. Pese a las vicisitudes del paso del tiempo y de las épocas, siempre hay excepciones, pero todo está recogido dentro de estas disposiciones bioevolutivas. Bien, volviendo al lema de este encuentro, Noche Oscura del Sentido, creo que resulta pertinente recordar la tesis que defiende Víctor Gómez Pin en El ser que cuenta. Lo que define al ser humano, según él, no es solo su capacidad de conocer, sino su capacidad de dar cuenta de lo vivido, de narrar, de justificar, de articular sentido. Que de momento los humanos somos los únicos que podemos hacerlo. Por eso, luego lo explicarás mejor, has puesto, yo creo, ese robot en la portada de tu libro. Como he intentado mostrar a lo largo de esta ponencia, esa tesis de Víctor Gómez Pin puede ser matizada ligeramente desde una perspectiva, creo, menos antropocéntrica y menos logocéntrica. La capacidad de dar forma a la experiencia, creo, no es exclusiva del lenguaje ni del ser humano moderno, sino que puede rastrearse en formas de organización perceptiva, emocional y rítmica que compartimos con otras especies. La música y, en general, las prácticas estéticas, como hemos podido ver, generan formas de sentido que no dependen para nada del discurso ni de la articulación conceptual, pero que no por ello carecen de estructura, de intensidad o de eficacia. Entonces, lejos de negar la capacidad de dar cuenta, propongo ampliar el campo de lo que cuenta como sentido. Incorporar aquellas formas de organización de la experiencia que operan a través del ritmo, la repetición o la sincronía, por ejemplo. Sin embargo, la intuición central de Gómez Pin conserva su fuerza. El sentido no es un hecho dado ni una propiedad fija del mundo, sino algo que emerge de ciertas prácticas estructurantes, de modos de organizar la experiencia de manera coherente. Y en ese marco, la música ocupa un lugar fundamental. Aunque no se base en el discurso ni dependa de la explicación, permite generar sentido. Es una práctica estructuradora también que activa formas de comprensión más allá del lenguaje. Y por eso resulta tan relevante en tiempos en los que los modos tradicionales de sentido parecen fragmentarse con toda esta generación automática de contenido. Y quizá esa sea su fuerza, que la música no argumenta, pero persuade, no representa, pero afecta. No nos da un sentido cerrado, pero genera las condiciones para que el sentido ocurra. Por eso, pensar la música desde una perspectiva evolucionista no es una manera de rebajar su valor, sino de insertarla en una genealogía mucho más amplia. Y por eso me parece fascinante. Una genealogía que no comienza con las escuelas musicales ni con la escritura, sino mucho antes. Comienza con los organismos que comenzaron a reconocer patrones sonoros, con los cuerpos que aprendieron a sincronizarse, con los grupos que se cohesionaban mediante el canto o el ritmo. Esos son los gigantes a los que alude el título de esta ponencia. No se trata de compositores geniales, como decía, sino de nuestros ancestros animales y humanos cuyos comportamientos rítmicos, vocales y emocionales crearon el sustrato del que emergen nuestras prácticas musicales actuales. No se trata entonces de decir que la música tiene sentido. Se trata de ver cómo lo prepara, cómo lo hace posible y cómo lo sostiene. En tiempos inciertos, en medio de automatismos y de generación automática de contenido, escuchar, tocar o componer música puede ser todavía una forma de resistencia para, sobre todo, no ceder del todo a la oscuridad del sentido. Muchas gracias. Podemos hacer un coloquio ahora y después
Sí, muy bien, Bárbara, excelente. Una curiosidad. Yo pienso que es sobre la percusión directamente, no sobre la música. Yo entiendo que la percusión es anterior a la música, en el ámbito animal en concreto, ¿no? Entonces, y es la pregunta a ver si Darwin se ha ocupado de eso, o sea, específicamente, y voy a poner dos ejemplos. Hay una percusión canónica, que es ya pues, de simios, ¿no? Que es la de los orangutanes, por ejemplo, ¿no? Esto de la caja torácica, ¿no? Y que por supuesto que es un signo sexual, sin duda, y por lo tanto entraría muy bien en el planteamiento que has puesto al principio, ¿no? Pero hay otro que me impresiona a mí mucho más, y luego voy a hacer una alusión para Víctor, que es la manada. La manada. La manada. Luego paso a los toros, o sea, pero voy a empezar primero con los bisontes o con los elefantes. O sea, digamos, una manada es percusión pura y dura, es percusión pura y dura y produce unos efectos, para algunos de ningún placer, sino todo lo contrario, o sea, auténtico pánico. O sea, digamos, una manada es una manada, es un gigante. O sea, la idea sería que pensar la manada como un gigante. O sea, esa es la sugerencia para ti. Pero vamos, insisto que a mí lo que me interesa es si Darwin se ocupó de esto, porque debería de haberlo hecho desde un punto de vista evolutivo, ¿no? Y por último, termino con para la alusión cariñosa para Víctor. Cuando él y yo andábamos por ahí, por el encierro de Pamplona, hace muchos años, entonces teníamos unos amigos que corrían y corrían muy bien, y ellos se guiaban para entrar en la manada por el ruido de la manada, por el ruido, el retumbar de la manada. O sea, no por la vista ni la mirada, sino que sabían cuándo venía la manada porque escuchaban. El ruido en la calle era infernal, o sea, todo el mundo gritaba, etcétera. Pero estos tenían una escucha fina y estaban pendientes de la llegada de la manada y entraban. O sea, cuando ya se acercaba el ruido de la manada, sabían que ya estaba cerca, medían la distancia y entraban. Y entraban delante de los toros, ¿no? Cosa que Víctor sí, pero yo nunca conseguí hacer. Darwin en concreto no ha mencionado nada con respecto a sonidos o ruidos de manadas, porque precisamente en esta obra que os ponía, el origen del hombre, traducido al español como el origen del hombre, pues trata precisamente del ser humano, ¿no? Y de sus emociones, y trata la música algo no como algo tangencial, pero sí se puede entender como secundario, ¿no? Entonces, él no entra a juzgar estos sonidos, pero desde esta perspectiva se pueden entender claramente como sonidos de reorganización grupal, de sincronización, que con el paso de los milenios pues han evolucionado en lo que hoy entendemos como ritmo o música, porque, claro, es un aviso territorial, es un aviso territorial para espantar a posibles enemigos. Sí, pero no lo he encontrado. Claro. Pero no lo he encontrado en sus textos, ¿no? Quiero decir bravo por ese. Fue realmente fascinante y muy claro. Gracias. Como músico, la cosa que me fascina, dando un concierto, por ejemplo, que hay centenas de personas que escuchan la misma pieza, cada uno a su manera. No, tampoco el compositor puede decirnos, es así que tú puedes escuchar, tú necesitas. Es totalmente libre y hacemos esto en comunión. Sí. Esto es mi palabra fetiche, porque es veramente una verdadera comunión la música. Toda esta libertad, estamos en comunión. Yo no pienso que hay otro arte que puede hacer esto, porque es tan fuerte. Para mí es la razón por que yo hago mis horas al piano cada día. Sí. ¿Ya? Y hay un aspecto con los pájaros, porque yo leí recién los pájaros que viajan y aprenden de otros pájaros, otras melodías, son los pájaros hombres, ¿cómo se dice? Los masculinos, los machos que atiran los pájaros
mujeres. Sí, las Más. óperas. Es que hay más diversidad en la melodía, aprendiendo que sus viajes son aprendizajes. Esto a ti, esto para decir tú, yo leí esto en un texto científico recién, eso me fascina porque es verdad que el virtuosismo también, Claro. yeah, Sí. ok. Sí. Pero, Sí. Efectivamente. Primero, bueno, estamos de acuerdo, ¿no? El sentimiento de comunión, bueno, yo conozco bueno, aquí tenemos a un corista, no sé, conozco a varios. Esa sensación de comunión, de hermandad incluso, que se genera cuando cantas en grupo. muy Hay fuerte. una sincronización incluso física. Sí. Se nota en la caja torácica muchas veces, ¿no? Las vibraciones, ¿no? Eso debe ser fantástico. Yo no soy cantora, pero aquí hay gente que sabe mucho más que yo, ¿no? Y el tema de las aves, si tienes una referencia más concreta, me gustaría leerla. Sí. No tengo, porque yo leí así, es fascinante. Yo pensé, es verdaderamente como aprendizaje en los pájaros que viajan. Sí. Ellos que se quedan en el mismo son aburridos por los pajaritas, ¿no? Sí. Y el pájaro que tenía sus ideas de otras maneras es más atractivo y va a atraer a la pajarita. Claro. Evidentemente, ¿quién quiere estar con un pájaro aburrido, no? Pues, sí. Es con los humanos también, ¿no? Igualmente. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias. Ha estado fascinante. Lo que yo quería añadir es lo que dijo Helge de esa sensación de comunión en donde estés, en un concierto. También es generado por esa sensación de libertad, que es una abstracción. Y que, claro, cada uno reacciona y percibe de diferentes maneras gracias a esa posibilidad de abstracción que te da la música, ¿no? Una libertad muy especial. Y después, en cuanto a apreciar una obra de arte creada por la inteligencia artificial como copia de una que ya sabemos que es maravillosa, está cuando nos enteramos de que ha sido creada por la inteligencia. Es como que nos gusta siempre apreciar algo por el misterio y el milagro que ocurre, ¿no? En una obra original. Y creo que es también un detonante porque cambia nuestra apreciación cuando nos enteramos que algo está hecho por la inteligencia artificial. Sí. Y después hay otra cuestión que quería decir. Un creador puede realmente describir lo que va sintiendo en el momento que está creando, o es que está dentro de su obra y no puede describirlo. No sé. Eso yo tampoco lo sé porque no soy artista. Sí, pero es curioso el efecto de cuando descubres el misterio de lo que hemos llamado misterio, ¿no? O el truco de magia. Cuando te explican cómo funciona un truco de magia, que no ocurre magia de verdad, algo ocurre. Sí. No en todos los ámbitos, hay personas que prefieren saber, pero en el caso del arte, como sabemos que no hay trabajo ni intención, o el misterio que tú llamabas, ¿no? Sobre todo la intención del autor, cuando sabemos que lo ha hecho una máquina, algo ocurre en nosotros. Y decimos, pues ya no me gusta tanto, ¿verdad? Sí. Hola, ha sido chulísimo tu exposición. Gracias. Sí, y podríamos, bueno, como todos estamos hablando de los receptores en comunión, el emisor o los emisores pueden tener y tienen una intención de manipulación. Claro. Entonces, hay manipular, pero manipular no quiero decir con un sentido negativo, sino como el que es manipulador de alimentos, que es una persona inocente, no tiene... digo por la intención última. El que está emitiendo
tiene una intención de manipular, porque quiere lograr un fin. El fin puede ser acercarse a una hembra o, bueno, lo que sea, me da lo mismo. Y eso precisamente, es que por eso, es que me ha gustado mucho tu exposición por eso, porque a medida que hemos ido evolucionando, ha habido maneras preciosistas de manipular. Y yo creo que cuando sabemos que el emisor es una máquina, lo que nos da miedo es el verbo manipular. Porque yo creo que sabemos que nos manipulan. Evidentemente un pianista, ahí pone piano, forte, expresivo, no sé cuántos y tal. Son maneras de manipular. Evidentemente tú tienes que manipular y manipular al receptor. Porque es con eso con lo que estás consiguiendo una emoción. Con los intervalos, con todas las características que pueda tener una obra musical, pero nos dejamos manipular. Es como si estuvieras abierto. Si tú no quieres escuchar algo, evidentemente no lo oyes. Pero si tú te dejas manipular. Vamos, yo lo veo así, pero sin un sentido negativo. Eso estaba pensando, en un sentido... Entregado. Manipular, ya está, sí. Entregado. Efectivamente, sí. Pero por eso mismo la cuestión de las máquinas yo creo que es la de que en el fondo sí sabemos que nos están manipulando. O la hembra que está escuchando eso, vamos a ver, es que te estás dejando manipular. Y cuando ves que un pájaro sabe más canciones que ninguno porque es muy viajado, te estás dejando manipular, yo creo. Te estás entregando a una manipulación. Y yo creo que en el fondo es lo mismo. Y es que me ha llamado la atención antes, menos mal que has venido, bueno, vamos, para mí, porque cuando estaba hablando Tomás, que ha dicho Isabel, creo que ha sido, ¿no? Lo del expresivo en el silencio. Yo no puedo llegar yo soy una pianista vulgarísima, no llego a eso, no puedo llegar a eso, entonces no sé de qué manera es expresivo, no sé cómo puedo manipular con eso. Yo creo que sí que lo puedes entender perfectamente. Por ejemplo... Puedo entender, lo que no sé es cómo hacerlo. En lugar de imaginártelo en esa obra, imagínatelo en una sonata de Beethoven donde hay un calderón en silencio y luego continúa la música. ¿Ese es un silencio que puedes entender expresivo? Claro, eso lo puedo entender. Lo que pasa pues es lo mismo. Ya, pero yo, por ejemplo, soy incapaz de distinguir un fragmento de una de las obras y de otra de las obras. Entonces no sé dónde está el calderón. Es la misma concepción. Lo que pasa que en un caso está rodeado de silencio y en otro de música, llamémosla en el sentido literal. Desde el punto de vista del emisor lo entiendo. Desde el punto de vista del receptor no lo sé. Claro, puede que sea diferente. Yo lo estaba pensando cuando hablábamos, Tomás, de la obra de Ligeti. Claro, desde el punto de vista del intérprete, yo fraseo esa obra, expreso lo que yo en ese momento estoy expresando, pero el receptor lo recibe de otra manera, obviamente. Es cierto que ahí el recorrido es muy diferente, claro. Es muy diferente. Y yo quería felicitarte también, Bárbara, gracias. Muy interesante, muchas gracias. Y quería plantear también el tema de la música, por llamarla de alguna manera programática, ¿no? Cuando la música lleva un título o cuando, por ejemplo, las obras de Richard Strauss, la Sinfonía Alpina, cuando el autor te sugiere un título, lo que oímos, lo que suena, lo referimos a algo, a imágenes, ¿no? Está condicionado, entonces. A estados. Entonces, yo, por ejemplo, el viernes, también enraizando con Tomás, voy a tocar algunas obras de Debussy, donde Debussy sugiere los títulos, ¿no? de sus preludios. Debussy, los títulos de sus preludios los pone al final, no es un título inicial que te condiciona, está al final, entre paréntesis y después de puntos suspensivos,
O sea, es una sugerencia de título, ¿no? Y, claro, el intérprete juega con ese, por supuesto, con ese título, con esas imágenes, con ese estado. Pero si el receptor, si el oyente no lo sabe, probablemente lo escuchará de manera diferente a si sí lo sabe. Entonces, creo que es muy interesante el viernes también que podamos hablar de esto, ¿no? Dos de los preludios que yo voy a tocar, ya os lo digo para que vayáis pensando. Uno es la traducción al español, Pasos sobre la nieve, que esto también raiza con Tomás, con el medio por el cual la música llega. Y otro es la catedral sumergida, agua. Entonces, uno es nieve y otro es agua, ¿no? Y, claro, a mí me suenan muchísimo a lo que dice Debussy, pero si no lo supiera, claro, a lo mejor me sonaba otras cosas. Puede ser un buen experimento. Vamos a escuchar sin leer el título. Y sería interesante preguntar qué nos sugiere a cada uno. Y sería... No sé, Tomás, ¿quieres responder? Sí. Bueno, Bárbara, enhorabuena porque ha sido una exposición fascinante. Y bueno, yo quería plantear o preguntarte, por lo que has expuesto, que si entonces podemos afirmar que hay culturas que han evolucionado más hábilmente que otras, o si hay culturas más habilidosas o hábiles que otras, ¿no? O más sofisticadas. Si se puede. ¿Con respecto a la música? Bueno, en términos generales, o si quieres en concreto musicalmente. Es meterse en fango. Yo sé. Porque es un fango complicado ese. Claro, habría que establecer unos criterios de demarcación. ¿Mejor en qué? Mejor en técnica, mejor en... Claro, ¿y qué es una técnica buena y cuál es una técnica mala? ¿Bajo qué cánones estéticos, bajo qué época, bajo qué norma del gusto? No, ni lo afirmo ni me atrevería a afirmarlo. Cada cultura debe ser, creo, estudiada, aisladamente, y después conectada con una historia cultural mucho más grande, pero cada una individualmente, y después podemos compararlas, pero siempre con unos criterios. Pero hay una respuesta muy estándar, minutos a la pregunta de ella. Quiero decir que musicalmente hablando, coge el micrófono. Es una respuesta bastante sabida, bueno, una posible respuesta. Es que en ciertas culturas, como vamos a decir la occidental, ciertos aspectos o parámetros musicales se han desarrollado más, se han adquirido más complejidad, por ejemplo, las estructuras armónicas o las melódicas. Sin embargo, por ejemplo, ciertas estructuras rítmicas que en África, por ejemplo, funcionan desde el origen de la humanidad, hasta el siglo XX en Europa no lograron ser funcionales para la música, no se llegó a... la mentalidad europea no podía captar eso con Tonchi Marón hace 30 años aquí. Entonces, te quiere decir, la evolución en algunos aspectos sí, en otros aspectos. Luego también lo que ocurre es que hay ciertas culturas que han tenido muchas más posibilidades de complejizar el arte y otras muchas menos posibilidades materiales y creo que... Sí, me pongo de pie porque si no, no me ves y parece que te está hablando la pared. Bueno, en primer lugar, felicitarte, pero muy, muy sinceramente, porque Gracias. Realmente has hecho una exposición magnífica y además es sangre nueva en este seminario, que también se agradece, ¿no? Y bueno, realmente tendría que hacer toda una ponencia no para discutir, pero sí para comentar lo tuyo. Pero voy a circunscribir a 3 pequeñas cosas. Una, que me lleva a que al final acabamos con cosas que nos parecen más modernas, retrotrayéndonos a un mito muy antiguo. Y te pongo un ejemplo, que es el título de tu conferencia. A hombros de gigantes, todo el mundo dice que es lo que dice en una carta a Hooke Newton. Pero resulta
Sí. que he tenido precisamente, y además lo recomiendo muy encarecidamente a todo el mundo que pueda leerlo, que contestar recientemente el discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de Marta Curés. Es una musicóloga que ha hecho una importantísima aportación, además desde el punto de vista científico, pero científico de ciencia, no de ciencia musical. Y ella, para empezar, dice que esto no es de Newton, sino que lo atribuye a Bernardo de Chartres. Por eso estaba ahí. Porque lo dice Juan de Salisbury, porque Bernardo de Chartres no está. Pero, por ejemplo, Humberto Eco dice que es de un tal, algo así como Proncio, que es un señor del siglo V, romano, del siglo V después de Cristo. Y al final resulta que uno llega a la conclusión de que este es el mito de Orión, que es un mito griego, donde es un titán que es ciego y que para ver más allá se pone un enano encima de él. Y el enano es enano, pero ve más encima que el gigante. Primero porque el gigante es ciego, pero aunque no fuera ciego, el enano encima de un gigante ve más, ¿no? Sí. Entonces, al final acabamos siempre en un mito primigenio, digamos, de todo, ¿no? Sí. Eso por un lado. Por otro lado, a los partidarios del canto de los pájaros, del cual hemos hablado ampliamente muchos años aquí, yo los recuerdo siempre que hablamos que los pájaros cantan y decimos que los burros rebuznan, porque nos gusta mucho menos, pero hacen lo mismo que los pájaros, los burros, ¿eh? Exactamente igual y para las mismas funciones. Yo les recomendaría estudiar el canto de las ballenas. Me fascinó las ballenas, porque es un lenguaje complejísimo, no particularmente agradable, porque no es agradable, y porque además, no solo de las ballenas, en general de los cetáceos, los delfines, que se transmiten muchísimas cosas. Cantan, digamos, de una manera lúdica, como aparentemente podría ser, aunque creo que no es tan lúdica la de los pájaros, pero además se transmiten otras cosas, que no son solo eso, y por eso utilizan el canal SOFAR para bueno, pues transmitir experiencias del norte al sur, nada menos, ¿no? Y eso también pues, es una cosa que merece la pena ser estudiado y que ha sido poco estudiado realmente. Y luego, una cosa que a mí me ha preocupado siempre mucho desde que estudié, bueno, hice un curso con Adorno, porque Adorno odiaba a Stravinsky, y no solo odiaba a Stravinsky, sino al jazz y a muchas otras cosas. Y yo nunca entendí por qué Adorno, que era un hombre muy abierto, ¿qué tal? Y luego llegué a una conclusión que si se lo hubiera dicho se hubiera muerto del susto en ese momento, pero llegó a la conclusión que es que Adorno era un nacionalista alemán. Se ponga como se ponga. Y entonces lo que le gustaba era lo alemán. Entonces por eso le gustaba Schoenberg, no le gustaba Stravinsky. Pero eso me lleva a que cuando vemos las teorías de cualquier filósofo, entonces he citado algunas, pues hay que saber cuál es su mentalidad anterior a lo que escribe y qué es lo que le gusta. Y esto me lo planteo a veces con respecto a Pinker. A Pinker no le gusta la música y se le nota. Mientras que a Darwin sí que le interesaba y también se le nota. Entonces, lo que dice la gente depende también mucho de su background y de sus gustos. Y a veces no los tenemos en cuenta, ¿no? Tenemos más en cuenta su filosofía, lo que nos han explicado, lo que dicen, pero no lo que de verdad les ha marcado, a lo mejor de jovencitos, no lo sé, a lo mejor Pinker tuvo una mala experiencia musical, yo qué sé, le obligaba a tocar el piano y le gustaba, o una cosa así, ¿no? Pero creo que eso es interesante y que es algo en lo que también deberíamos un poco investigar, ¿no? Bueno, en todo caso, enhorabuenísima, porque ha sido una exposición magnífica. Gracias. Simplemente una información. Respecto a esto de los pájaros, una persona que tú conoces bien, que es Franz de Waals, De Waals, sí. bueno, tiene una teoría que es interesante. El llamado canto de los pájaros es un hecho que él llama cultural, entendiendo por cultural, no musical, sino cultural, y entendiendo por cultural una cosa que es perfecto, y por eso hay cultura animal. Es una cosa, es decir, entiende por cultura aquello que no está determinado genéticamente, es decir, es herencia, herencia del colectivo y generalmente de los antepasados. Esto, cosa que es muy... Por eso hay cultura animal. O sea, hay culturas... De hecho, a los pájaros les pasa una cosa, decía, él lo interpreta como un código de señales muy eficaz y además hasta tal extremo que el pájaro que lo apartas de su conjunto, tú coges un pajarito que en principio va a cantar porque está... lo apartas y olvida, pierde esa capacidad. Pierde esa capacidad de tal manera que cuando lo reintegras a su cultura, está perdido. Está perdido. Es una pequeña precisión. Es decir, él insiste en el aspecto cultural de esto que otros llaman canto. Es decir,
el canto de los pájaros, a mí me parece muy útil este aspecto. Ahí podrían entrar aspectos de epigenética, en donde si no tienes el contacto con ciertos medioambientes, que no se activa en ti la capacidad de hacer canto, entonces no desarrollarás el canto. Pero eso no quiere decir que yo esté en desacuerdo con Deval, pero decir que el canto es, en las aves, cultural, creo que se podría matizar bastante. Pues en cualquier caso, la referencia te la daré. No, bueno, sí. Lo dejamos, eso podemos, tendremos ocasión de seguir Totalmente. con este tema, porque va para largo. Una pena que Bárbara se va mañana. Lo siento, pero estaré el año que viene, vendré por mi cuenta por amor al arte. Ocasiones.